referente no solamente en la teoría, sino también en la creación, porque yo creo que uno de los grandes elementos diferenciadores del perfil de Javier es que es un extraordinario académico y es un intelectual y es un hombre que tiene un potentísimo discurso filosófico y humanístico, pero además es un creador y entonces es un hombre que ha estado en la producción, en la dirección, tiene un corto en 35 que es Quercus. Yo desde que le conozco, que hacía muchos años, siempre ha sido un culo inquieto y ha tenido un gran olfato para contar historias. Entonces, también para nosotros es muy importante que esté aquí porque es una manera de reivindicar su trabajo y concretamente una experiencia de caso que creo que es de la que hoy nos va a hablar, que es Plot 28, que es, bueno, pues fue realmente un hito en la historia de la comunicación española. Fue uno de los primeros proyectos transmedia de verdad, con toda la complejidad del término. Esto lo contará ahora él mucho mejor. Y bueno, pues yo creo que hay que reconocer, ¿no?, el esfuerzo que tuvo no solamente él, sino todo el equipo de trabajo con el que levantó esto, que vais a ver enseguida, que es una cosa absolutamente titánica. Y creo que podemos aprender mucho de ese know-how y de toda esa experiencia, porque además Plot 28 es un proyecto que ha estado vivo muchísimos años. Yo creo que más de una década, ¿no, Javier? Has estado y sigue todavía. Claro, por eso, o sea, esto es tremendo, esto es transmedia de verdad. Entonces, bueno, pues para nosotros es un placer. También hay que decir que os animo a que leáis tanto su trabajo escrito, que ya digo es de mucho valor, tanto los artículos como los libros. Ha escrito mucho sobre cine, aquí barremos un poco para casa. Algún día te tendremos que volver a recuperar para los estudios fílmicos, que te echamos de menos y añoramos mucho tu escritura cinematográfica, pero también entendemos que la literatura y el transmedia te tienen absolutamente abducido. Entonces, pues muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros y nada, cuéntanos Plot y cuéntanos lo que te apetezca y vamos. Luego tendremos un turno de preguntas porque estoy seguro que nuestros chicos y chicas tendrán muchas cosas que preguntarte y que aprovecharán que estés aquí. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Para mí de verdad que es un placer estar aquí entre amigos. Aarón pues es un viejo conocido, hemos sido compañeros, en fin, muchas cosas. Y también he de decir que, como no lo ha revelado, pero yo lo revelo, él ha formado parte del equipo de Plot 28 y ha colaborado muy estrechamente y aportó muchas cosas muy interesantes. También un placer estar con Javier y en la Universidad Jaume I, que para mí es pues algo familiar ya y es un placer, como digo, estar en el grupo de investigación, en el máster, en todo lo que tenga que ver con este equipo de docentes que siempre está un poco al loro de lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, yo lo que voy a hacer es, como ha insinuado Aarón, voy a hablaros un poco desde el punto de vista del creador de Plot 28 y también aprovechar mi condición académica y reflexiva, digamos, pues para trabajar y estudiar. Entonces vamos a hacer como si fuera un caso de estudio, ¿no?, que nos va a servir para hablar de lo que son las narrativas transmedia, ¿no? Sería un poco, es el planteamiento que yo os querría plantear. Voy a hablar presentándoos un poco lo que es el universo, como digo, no con la intención de hablar de mi libro, como diría Paco Umbral, sino de que sirva como referente, paradigma, para hablar de algo más universal, que son las narrativas transmedia, ¿no?, que ahora vamos a comentar un poco en qué consisten desde un punto de vista teórico y ver de qué forma se cumple o no en Plot 28, ¿no? Para empezar un poco, comentaros que efectivamente Plot 28 es un proyecto colectivo de lo que se llama ahora Craft Creativity y bueno, que surgió en el año 2013, aunque hay una prehistoria que empieza en 2008. Es decir, realmente en las navidades de 2007 al 2008 es cuando a mí Agustín Serra, mi compañero, que digamos que es como, para entendernos, así decirlo, el co-creador del equipo, conmigo mismo y, por supuesto, con todo ese otro grupo de gente que colaboró y que para mí también son autores, pues me comentó que quería hacer un documental sobre la Expo de Zaragoza, que tendría lugar en junio del 2008, es decir, unos meses después, y en un momento dado, pues bueno, yo dije, oye, ¿por qué no este documental, que había leído el guión, incluso había participado en algunas cosas del mismo, lo hacemos transmedia? Entonces Agustín me dijo, ¿trans qué? O sea, ¿qué es esto? Entonces, bueno, pues le expliqué un poco lo que
a mí me estaba siguiendo por ahí de cosas de Estados Unidos, sobre todo de lo que era el transmedia, que era un término que se había, digamos, que había amanecido académica y teóricamente en el año 2004 con un señor que se llama Jenkins, un profesor norteamericano, y a partir de allí pues empezamos todo el proceso, digamos, de primero acabar el documental, que lo hizo Agustín, y que podéis verlo ya ahora os lo mostraré en lo que es la web, y después en todos los productos que a partir del documental ampliaron, expandieron los contenidos de lo que era Plot 28, ¿no? Y eso es un poco el germen de lo que fue Plot 28, que salió como en forma de una app comercializado para el mundo Apple, porque no tuvimos dinero de desarrollarlo en Android. Es muy caro desarrollarlo, hay que reconocerlo, y logramos solo esta parte de Apple para los iPad, que en aquel momento era una novedad, año 2013, 1 de enero concretamente, y también una web con contenidos libres, ¿no? De esto se acordará muy bien Aarón porque estuvo muy, muy cerca del tema. Entonces, el proceso, digamos, de negocio, el modelo de negocio fue un fracaso como todo lo de la web. El único negocio que funciona en la web es tener muchísimo dinero para dar contenidos gratis y luego quedarte con los datos y traficar con ellos, que es lo que hacen todos, Spotify, Apple, o sea, bueno, Apple Televisión ahora, el Facebook, Twitter, todos hacen lo mismo, ¿no? Pero eso yo en aquella época no lo sabíamos del todo, porque estaba todo un poco en pañales, ¿no? Pero, sin embargo, ha sido un proceso ruinoso desde el punto de vista económico. Tampoco es verdad que nos hemos arruinado porque utilizamos medios un poco nuestros y tal, pero sí en trabajo. Pero, sin embargo, ha sido tremendamente satisfactorio, ¿no? En todos los sentidos creativos y demás. Y hay que decir que ese año fue el año pionero del transmedia español. Surgieron 3 en aquel momento, que son, aparte de por Plot 28, El Cosmonauta y Panzer Chocolate, que era una especie de película con elementos transmedia. Y os voy a decir algo que la gente normalmente no se para a pensar y es inquietante y yo diría que hasta terrorífico. Y es que de esos 3 transmedia solo queda Plot 28. Pero no solamente es que solo quede Plot 28 vivo, es que del resto quedan ruinas. Yo hago siempre el símil. Hace poco en un congreso en la Universidad de Zaragoza de documentación lo comentaba. Digo, es que quedan más restos de Celsa Lépida Augusta, que es una colonia que hay en lo de Zaragoza del siglo I, que de el transmedia del 2013. Y esto está ocurriendo con los productos digitales. Es decir, suponemos que por ser digitales y estar en la web y estar en demás, pues se van a mantener y realmente se necesita una campaña de recuperación arqueológica. Yo les he propuesto al Gobierno de Aragón ahora una para salvar productos digitales, ¿no? Por lo menos que sea nuestra comunidad autónoma pionera en esa cuestión de la recuperación del patrimonio digital, que no solamente consiste en escanearlo para entenderlo, sino en metadatearlo para que se comparta universalmente, ¿no? Entonces, esto es algo que no se tiene en cuenta, pero es tremendo. Por tanto, el hecho de que un transmedia del año 2000, de enero del 2013, que van a hacer ahora 8 años, pues se mantenga, es todo un milagro debido a la cabezonería de los creadores y a su concepto, y quizá al hecho de que son historiadores y tienen la obsesión de que preserven las cosas, ¿no? Pero realmente no es lo común y han desaparecido muchísimos elementos, muchísimos productos de carácter transmediático. Bien, voy a presentaros un poco la cuestión de lo que ha sido Plot 28 y me gustaría luego que me preguntaseis cosas, que yo creo que eso es muy, muy interesante. Yo voy a hablar 1 hora o así, como mucho, pero luego yo creo que es muy importante que vayamos estableciendo un diálogo y que me preguntéis no solo sobre Plot 28, que insisto, de verdad, lo digo con toda sinceridad, no lo utilizo para hablar de mi libro como comento, sino como una excusa para hablar de las narrativas transmedia y de todo el tipo de comunicación que esto se plantea, ¿no? Lo que pasa que, pues bueno, por razones obvias, el producto que mejor conozco es Plot 28. Puedo hablar, además, desde un punto de vista experiencial y es por eso por lo que lo quiero compartir con vosotros, ¿no? Bien, entonces, como os decía, el origen de Plot 28 está en un documental y a partir de allí se va expandiendo y, por tanto, sería un modelo que tendría pues, que ver con lo que podríamos llamar un producto nuclear que luego se expande y va generando un universo transmedia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que plantearnos aquí es qué dice la academia, qué dicen los investigadores que son los universos transmedia. Entonces, es un poco lo que vamos ahora
hablar. Primero vamos a ver qué es transmedia, al menos de lo que he podido recopilar tras estos años de decantación del asunto, y luego vamos a ver en qué medida en PLOS 28 esto se cumple o no se cumple y las características y peculiaridades del mismo. Entonces me vais a permitir que comparta una diapositiva, a ver, con vosotros. A ver si lo logro. Que esto... Un momentito, que va a ser más fácil. Voy a intentar hacer esto porque si no me parece que va a ser más complicado. Vais a perdonarme que estoy un poco... No conocí este sistema y me estoy armando un pequeño lío. Pero bueno, a ver. Sí. Bueno, no, esto no me interesa ahora. Vale, aquí está. Vale, voy a compartir la pantalla y me voy ahora a que veáis esto, ¿vale? Bien, ¿lo estáis viendo? Esta es una diapositiva. ¿Lo veis bien? Sí, lo recibimos bien, lo recibimos bien. Vale, perfecto, eso es lo que quería saber. Bien, pues entonces, vamos a ver. ¿Qué entendemos por transmedia storytelling, no? Bien, entonces, bueno, en primer lugar, yo creo que esto es importante, que haya un world building, que llaman algunos de los estudiosos, es decir, un universo de ficción gestionado. El hecho de que haya una disposición de elementos variados, de canales, de contenidos, no implica que eso sea un universo transmedia. Para ello es necesario configurar, podríamos decir, un universo diegético, ¿no? Una especie de caos ordenado en esa entropía diegética. Por otro lado, todos estos contenidos que se vierten a través de distintos canales y distintas plataformas tienen que estar interconectados, tienen que estar en lógica sinérgica, ¿no? Y por tanto, tiene que haber multiproductos en proyección online y offline. Y esto es importante que lo resalte porque a veces se piensa que el transmedia o que las narrativas transmedia tienen que estar simplemente en el ámbito, podríamos decir, cibernético, digital, y no es así. Tiene también una dimensión offline que es muy importante. Tienen una lógica de serialidad que al mismo tiempo se compagina con el hecho de que tengan esa sinergia, esa interrelación, ¿no? Yo siempre comento que el transmedia, como símil, se parece un poco al universo de nuestras neuronas, que está constituido por millones y millones de neuronas, tantas como estrellas hay, al parecer, pero al mismo tiempo la operatividad de las mismas es cuando se conectan entre sí y establecen esas relaciones, ¿no? Pues un poco desde ese punto de vista podríamos decir que el universo transmediado debiera parecerse al universo de nuestro cerebro, ¿no? Múltiples canales, por tanto, y plataformas conectadas en una dialéctica que comenta Jenkins entre continuidad y multiplicidad. Es decir, hay muchos productos, muchos contenidos, pero tiene que haber, aparte de la interrelación, también una cierta continuidad, ¿no? Tiene que haber varias puertas de acceso, eso también es importante. En un universo transmedia no solamente se vehicula a través de un punto, sino que tiene que tener distintos ámbitos de acceso, ¿no? Y una lógica de la que también habla Jenkins, que es que plantea una inmersión en la que se establezca una dialéctica entre las posibilidades que tiene el usuario de profundizar más o menos en cada uno de los proyectos, incluso extraerse uno, ¿no? Por eso habla de esa dialéctica entre inmersión y extractibilidad, ¿no? Uno de los temas que uno de los aspectos que nosotros vivimos en PLOS 28 es que
echamos de golpe todos los contenidos, ¿no? Eso es un error que luego nos dimos cuenta. Los contenidos transmedia conviene que sean modulables y escalables, incluso que se vayan mostrando poco a poco, incluso introduciendo en esa mostración una lógica de suspense, ¿no? Con la audiencia. Va a llegar tal cosa, mañana o dentro de un mes tendrás acceso a lo otro. Entonces, yo creo que eso es bastante importante y eso tiene que ver con esa dimensión de expansión y de profundidad y de modulabilidad que caracteriza. Lógicamente es seriable, ya lo hemos dicho, es decir, conviene incluso que esos productos entren en esa lógica de serie de entrar poco a poco, de no poner todos, y que además son variados y se expanden de esa manera. Y un último aspecto muy importante que también podríamos decir constituye el ADN del transmedia, de las narrativas transmediáticas, que es que sea un universo participativo, ¿no? Y esto es una condición sine qua non. Nosotros eso lo tuvimos también claro, ya lo explicaremos, pero efectivamente no solamente tenemos que buscar una audiencia, un receptor en términos comunicativos, sino ni siquiera un interactor, porque eso estaría para esos documentales interactivos que pueden o no ser transmedia, sino que hay que buscar un prosumidor, es decir, alguien que haga contenidos generados por el usuario, ¿no? Y que enriquezca el universo con sus aportaciones, ¿no? Entonces, claro, para que eso se produzca, para que lleguemos a conseguir contenidos generados por el usuario y, por tanto, la figura del prosumidor, pues es muy importante que se cree un fandom. Y ese fandom o comunidad de fans, viene de la palabra inglesa fan más kingdom, reino de los fans, pues tiene que estar movido por un compromiso, por un interés, por una acción de los usuarios. Y claro, eso hay que conseguirlo y no es nada fácil. Es decir, hay que persuadir, hay que convencer al usuario para que se sienta movido a contribuir al enriquecimiento de ese universo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso sería un poco los términos. Bueno, ahí tenéis, por ejemplo, un modelo multimedia que os decía y en el que hay, bueno, muchos contenidos diversificados, incluso seriados, pero no hay interrelación entre ellos. Y este sería el modelo transmedia, que es un poco el modelo que os he dicho de la sinapsis neuronal del cerebro, ¿no? Para entendernos. Es decir, yo tengo distintos contenidos, pero todos ellos están interrelacionados entre sí. Cuanto más interrelacionados, más enriquecido, más interesante, más complejo es ese universo, ¿no? En definitiva. Bueno, voy a dejar de compartir esto de momento. Bien. Y entonces, bueno, vamos a ver un poco lo de Plot 28. Yo os voy a mostrar. ¿Lo veis esto bien, más o menos ahora? Bien, este es el universo que nosotros expandimos en Plot 28. Es lo que, en términos técnicos, en Transmedia llamamos el árbol de contenidos, ¿no? Bueno, y ese árbol de contenidos se inició con el audiovisual que os he comentado, que estaría localizado aquí, la parcela 28. A partir de allí fuimos expandiendo todos estos contenidos que, como veis, son de lo más genérico, ¿no? Hicimos, pues, una narrativa audiovisual, que ya hablaré ahora de ella, perdón, audiovisual, literaria, quería decir, literaria navegable o ciberliteratura, podríamos llamar así. Hicimos música, hicimos cómic, hicimos eventos, arte gráfico, incluso hicimos algo de teatro filmado en el que intervino, por cierto, Aarón. Hicimos activismo con una creación del grupo G28. Digamos que nos inmiscuimos en los medios de comunicación, concretamente la figura de Jaime Miñana, que hablaremos también, que escribía en el periódico de Aragón y era un personaje de Plot 28, y por supuesto pues había sus blogs, que en aquella época estaban más o menos en boga. Hoy día me imagino que si hiciéramos Plot 28 haríamos Instagramer, ¿no? Posiblemente, o vídeos de TikTok, pero en aquel momento era lo que había, ¿no? Y por supuesto también las propias webs que había. Y el mundo audiovisual, que se enriqueció más allá del documental al que antes me he referido, ¿no?
Y bueno, ahora sin más, si me vais a permitir, ya vamos a entrar un poco en Plot 28. Vais a tener la suerte de que la web está renovada, la renovamos en verano. Nos costó un gran trabajo porque se había quedado obsoleta, se había quedado una web del 2013 y esto corre pues ampliamente. Entonces la hemos maqueado, la hemos convertido en una web de los años 20, digamos. Y bueno, la verdad es que el feedback ha sido bueno en ese sentido, ¿no? Entonces lo vamos a ver sin más. Ya vamos a ver Plot 28 aquí. Vaya. Pues no sé qué está pasando. Madre mía. Vale, aquí lo tenemos, menos mal. Bien, estáis viendo, esta es la entrada de la web de Plot 28. Bueno, nosotros hemos hecho un vídeo que no os lo voy a mostrar porque, bueno, yo lo que voy a hacer ahora es, digamos, hablaros del modus operandi, pero luego, si estáis interesados, podéis plantear lo que queráis. Este en un vídeo de Plot 28 tiene que ver con el último de nuestros productos, que es la novela transmedia Plot 28, que está editada por Prames y que es un aterrizaje analógico en una editorial de Zaragoza de un contenido que estaba en ámbito digital. En un principio, en el 2013 salió, ¿no? Y que también ha evolucionado, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis, lo que estamos haciendo es un poco promocionar nuestro último producto y lanzamos, bueno, pues eso es lo que consideramos en 3 frases, que es el universo de ficción de Plot 28 en una lógica transmedia, como podáis verlo. La manera de navegar, bueno, en eso no ha cambiado porque se ha estandarizado ese sistema de pestañas y entonces, bueno, pues nos iríamos al origen, en el que, bueno, pues nosotros contamos una historia a partir del punto de vista de Joana Silveira, que es una periodista que nos hemos inventado, una periodista cibernética que está encarnada en nuestros vídeos por una actriz zaragozana y, bueno, se llama Natalia, por cierto, y, bueno, aquí es Joana. Entonces, cuenta un poco su punto de vista porque ella sería la que recopilaría, esto hacemos una especie de ficción cervantina, que nos inventamos un personaje, en este caso periodístico, que recopila toda la información y a través de una caja que encontró de un tal Jaime Miñana que huyó a una isla, pues bueno, pues recopila todo este material. Yo creo que esto es importante y me vais a permitir ahora una reflexión. Yo creo que es muy importante a la hora de plantear un universo transmedia preguntarse cómo contarlo, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues lo vamos a contar a través del punto de vista femenino y personal de Joana Silveira. Es lo que en términos narratológicos se llamaría una focalización interna homodiegética, ¿no? Pues bueno, en este caso, pues lo focalizamos así. Y la verdad es que en el universo transmedia, pues te vales de todos los conocimientos que tienes de los recursos narrativos que utilizamos en literatura, utilizamos en cine. O sea, el transmedia no es un descubrimiento de algo adámico que prescinde de todo lo anterior. Yo he oído alguna conferencia de alguna persona transmedia que decía que claro, que el transmedia era totalmente nuevo y que Aristóteles era un cretino y Platón otro. A mí ese tipo de posiciones me parece que son bastante ignorantes, ¿no? Es decir, en la lógica transmedia nos valemos de todo lo anterior, de la sabiduría narrativa, de todos los recursos, siempre y cuando los consideremos pertinentes, ¿no? Bueno, pues esto es un poco el planteamiento que tenemos de la focalización de todo el universo, ¿no? Y entonces ya vamos a ver todos esos contenidos que Joana Silveira ha ido recopilando y que pues tienen que ver con distintos ámbitos catalogados, podríamos decir, de planteamientos genéricos, ¿no? En este caso estaríamos entre los géneros
que son de audiovisuales, ¿no? Entonces, este es el documental original que tenéis, que hemos hablado. Bien, y lo tenéis aquí libre para ser visionado, porque esto en un principio, cuando salió, pertenecía al ámbito de lo que podríamos llamar, ya os lo mostraré ahora, productos que eran, digamos, de pago, ¿no? Creo que lo tengo aquí, si me vais a permitir ahora, aquí los tenéis. Mira, esto que estáis viendo son, en verde están aquellos productos que nosotros en el modelo de negocio sacamos con pago a través de la app, que tenía este logo que estáis viendo en el app de Plot 28. Entonces, en lo que corresponde al audiovisual, pues estaba, obviamente, los premium, estaba la parcela 28 que veis aquí, el documental original. Y bueno, y luego este que se llamaba la Plot 28, la historia ahora. Y luego otros de los elementos de pago eran el Plot 28, novela navegable, y la bitácora a la deriva, que era un libro de relatos. Y esto es lo que nosotros catalogábamos como premium. Luego estaba lo que había en app, que era todo esto azul, y en amarillo están los contenidos libres. Bueno, este es un modelo de negocio que no funcionó, pero bueno, yo os cuento el que nosotros hicimos, porque realmente la gente no está dispuesta a pagar. En aquel momento lo sacamos, además, creo que eran 12 euros en el año 2013, que era una fortuna, no entendíamos nada del negocio de Internet. La gente no paga más de 5 euros ni de 4, ¿no? O sea, entonces, aunque te parezca a ti como creador que tu creación vale más, la lógica del usuario y el consumidor de Internet es de prácticamente todo tiene que ser gratis, ¿no? Y bueno, os muestro este planteamiento, pero nos equivocamos. Es decir, la historia era, vamos a utilizar estos elementos libres como hook, como gancho, en terminología marketingiana, y luego a partir de allí pues la gente irá entrando y se bajará no funciona en ese sentido en absoluto, y bueno, pues quedará para la historia de los innumerables fracasos de negocios de Internet, ¿no? Bien, volvamos un poco a esto. La parcela 28 es el documental que, como digo, hizo Agustín Serra. Bueno, es un documental que yo creo que todavía se deja ver muy bien. Es un fake, un falso documental sobre la Expo de Zaragoza del año 2008, la Expo del Agua, y se hizo antes de la realización de la propia Expo, que fue desde junio hasta septiembre del 2008. El documental se presentó, como no, el día 28 de febrero del 2008 y fue un éxito. La verdad es que en Zaragoza funcionó muy bien. Y luego, bueno, pues quedó aquí incrustado dentro del universo. Es muy interesante desde nuestro punto de vista del universo porque fue el germen, ¿no?, de todo, de tramas y de personajes que luego ampliamos, ¿no? Yo hablé con Agustín y dijimos, bueno, pues si tenemos aquí estos personajes y estas tramas conspiranoicas del poder, que a mí personalmente también me interesaban, ¿por qué no las estiramos, nos basamos en ellas y hacemos otras cosas? Lo podéis ver gratuitamente ahora. Y bueno, esto es un poco lo que hay desde el punto de vista originario. Y luego pues hay, y podéis visitarlo, distintos otros cápsulas que tienen que ver con webisodios, bueno, el videobooks que lanzamos también en el app, con material audiovisual, episodios concretos que obviamente pues podemos meternos y navegar y te van contando, hay un vídeo o hay otro tipo de expansiones. Y bueno, siempre es esta lógica un poco de cajas chinas o de muñecas rusas, como veis, que nos van ampliando y que tienen unas pequeñas llamadas a la gente en forma de interrogantes activos, de persuasiones, para que el interactor que nos gustaría que fuera prosumidor, pues vaya explorando el universo, ¿no? Bien, aparte de esto, del material audiovisual, existe un mundo de relatos y literarios que, bueno, nacieron también como literatura navegable. Aquí tengo, de hecho, pues
el iPad, no sé si nos daría tiempo porque me gustaría privilegiar esto, pero si no os lo enseñaré, pero esto surgió como una especie de propuesta de literatura navegable que además estaba interrelacionada entre sí, es decir, había tres principales, este es el origen, tres principales productos que eran la novela navegable, la bitácora a la deriva y el diario de Laura. El diario de Laura lo dimos gratuito y era un poco los ganchos para que la gente entrara luego, porque estaban interrelacionados con los otros dos que estaban dentro de la faceta de premium, ¿no? El diario de Laura todavía se puede visitar y obviamente es gratuito. Y la bitácora a la deriva y la novela navegable, como ya el app no está operativo, lo que hemos hecho es lanzarlos por la vía analógica. Esto es un elemento muy, muy curioso del transmedia. Como os digo, el transmedia no solamente tiene que tener una lógica offline, o sea, online, sino también offline. Estos productos, esta literatura nació en lógica navegable online, pero luego pues decidimos trasladarlo al mundo analógico. La primera en ser publicada fue Bitácora a la deriva para una rebelión, que es un libro de relatos variados, por eso se llama Bitácora, que se mueven en una lógica espaciotemporal también muy variada. Y eso salió en la editorial Stones Berlin en el año 2015. También tenéis una versión en ebook de la misma. Y Plot 28, la novela transmedia, que se publicó justamente en noviembre del año 2019, que se presentó en Zaragoza con un gran éxito de público, por cierto, porque hicimos una serie de conciertos. Montamos una historia bastante transmedia en una sala de conciertos de Zaragoza y además la gente podía beber cervezas y demás, y fue fantástico. Y vino muchísima gente, estuvo muy bien, se convirtió en un evento. Lo que pasa es que la novela, que empezó muy bien, pues sufrió el ataque del COVID. Lógicamente, enseguida llegó la COVID de esta y nos ha detenido la explotación comercial parcialmente de lo que ha sido la novela, que en general, ya digo, ha ido bastante bien. Curiosamente, la bitácora a la deriva también fue muy bien, se agotó la edición. Y es una cosa muy llamativa que de todo un universo transmedia como es Plot 28, pues prácticamente lo más exitoso desde un punto de vista comercial, vamos a decir, hayan sido las dos novelas tradicionales en libro, ¿no? Entonces eso a mí me llama mucho la atención y me da a pensar que obviamente en una lógica transmedia lo tradicional es muy importante, ¿no? Y contar con las vías de conexión con el público que son tradicionales, cuáles son los libros, pues es muy importante. De hecho, me ocurrió en varias ocasiones que la bitácora a la deriva, pues yo cuando estaba como producto analógico, o sea, digital aquí, en este formato que estáis viendo, yo creo que se lo decía a todo el mundo, hasta a mi novia en aquel momento se lo decía que la leyera y no la leía. Yo creo que no la leyó ni Aarón en versión digital, ¿no? Y sin embargo, cuando salió el libro, todo el mundo lo leyó y dijo, pues esto está muy bien, esto está muy bien. Bueno, está muy bien, pero también estaba muy bien en su versión digital posiblemente, que además permitía una navegabilidad y conexión con la novela a través de una cosa que se llamaba agujeros de gusano y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, eso sería un poco, en términos generales, lo que tiene que ver con la literatura. Quería comentaros también que, por favor, en cualquier momento, si veis que os surge una pregunta o que queréis comentar algo, por favor, no dudéis en interrumpirme, en hablar y preguntarme lo que sea. Quizá no os pueda ver ahora porque estoy inmerso en esta web, pero os atenderé gustosamente, o sea que no es necesario, si no lo consideréis así adecuado, que esperéis al final. No obstante, al final, como digo, estaré a vuestra disposición, por supuesto. Bien, vamos a ir a otros aspectos. Vamos a ir a este apartado que se llama pruebas y estas pruebas tienen algo que ver con una lógica que podríamos llamar ergódica de la narrativa transmedia. Es decir, un transmedia, si no tiene juego, yo creo que también está un poco cojo, ¿no? Es algo que ahora se llama habitualmente gamificación, ¿no?
pero yo creo en ello porque toda la literatura cibernética o la ciberliteratura está muy vinculada primero a una cierta discontinuidad frente a lo que podríamos llamar los relatos cerrados de la literatura tradicional y también a una lógica un tanto lúdica, ¿no? Vamos a llamarlo así. Entonces, bueno, pues aquí tenéis alguna serie de pruebas que son juegos que se establecen con la audiencia y que en algunos casos mezclan la realidad con la ficción. Por ejemplo, el éxito del software de la conspiración, esto es un aspecto que sale en el documental y sobre todo también en la novela y que, bueno, lo que hicimos es, pues, contar con la participación de un célebre físico, profesor de la Universidad de Zaragoza, que ahora es vicerrector, por cierto, de infraestructuras de la misma, y que nos hizo una disertación sobre un software que se introduce en el cerebro para manipularlo y demás, y lo podéis visitar. Entonces está planteado como una conferencia y que además hay un momento en el que nosotros, cuando él se va a tomar un café, por decirlo así, le sacamos fotos de los apuntes, entonces ahí hay cosas muy inquietantes, en fin, se hacen juegos de ese estilo. Y esto es una conferencia filmada en la que invitamos al público, además, a algunos amigos y demás, y hicimos la pantomima de que era una conferencia, pero en realidad, bueno, pues es una ficción conspirativa, ¿no? También hemos convertido en material de contenidos el estreno de Plot 28, ¿no? Que tenéis aquí y que, bueno, pues como podéis ver ahora, pues hubo muchísima gente, ¿no? En la presentación y demás. Y bueno, pues aquí se cuenta un poco pues cómo fue la presentación del documental Plot 28, el estreno, concretamente el 28 del 2 del 2008, y ahí tenéis bueno, este es el realizador, ahí están, bueno, pues distintas gentes en el preludio y, bueno, pues el público. Y vamos a ver si sale aquí Agustín. Sí, aquí lo tenéis. Porque la verdad es que, bueno, sabéis todos los que estáis. Agustín está ya bastante más viejo como yo, pero bueno, lo que pasa. Bien, bueno, entonces, esto es un elemento más de todo esto. Y luego, por ejemplo, pues tenemos las cartas de Damien. ¿Quién es Damien? Damien Forcés es un campesino que fue encontrado en las orillas del Ebro muerto y que se sospecha que había sido víctima de una especie de mobbing parcelario por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Hay que decir al respecto, como anécdota divertida, que Damián, que de alguna manera en el documental este que acabáis de ver, pues se dejaba entrever que el Ayuntamiento de Zaragoza era un asesino, ¿no? Porque había matado en la ficción, obviamente, al protagonista, campesino que no quería vender su parcela donde se iban a hacer allí las obras de la Expo de Zaragoza. Y fue muy curioso porque invitamos al estreno a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza y aplaudía a rabiar. Y yo le decía a Agustín, pero vamos a ver, si le estamos diciendo que son unos asesinos y nos están aplaudiendo. Pero bueno, estas cosas que tiene el poder que aplauden siempre a todo que tenga que ver así con acontecimientos y eventos, ¿no? Entonces, las cartas de Damián son un relato que cuenta de manera complementaria, salen en parte en el documental, pero aquí están desarrolladas, cómo Damián sufre el acoso del Ayuntamiento de Zaragoza y se lo cuenta a Mary Lynch, que es una profesora inglesa con la que tuvo una historia de amor en los años 60, hasta su muerte en el año 2004, en el que, como veis ya, la letra incluso manifiesta que está en una situación bastante agónica, ¿no? Bueno, las fotos de Mary son la documentación de la historia de amor entre Mary Lynch, a la que he citado, y su amante, el campesino zaragozano acomodado, Damián Forcés. Entonces, estos son los padres de Agustín Serra, que los utilizó a modo de... y su historia, y bueno, pues lo que se está contando es las cartas distintas que son la parte posterior de la foto, donde se narra esa historia de amor para quien le interese, ¿no? Bien, luego hay juegos con la parcela desaparecida, que no voy a comentaros de manera detenida porque no tenemos tiempo y quiero ir un poco a lo esencial. Y tenemos juegos, pues también, que son una tesis que habla de las exposiciones universales, que es una tesis que nosotros construimos
obviamente no entera, sino unos 20 páginas, y que está en italiano, porque nos la tradujo la hermana de Agustín Serra en italiano, en esta lógica de crowd creativity que os decía, de creatividad en común, pues aquí todo el mundo intervenía, que es esta de la tesis de Trieste, perdón, que me estaba refiriendo a esta otra. Esto es un asunto de un litigio en el que se narra con literatura judicial, o sea, en plan coñazo, lo que es el litigio sobre el caso Plot 28, que está luego contado en la novela, y bueno, luego la web del documental, etcétera. Estos son elementos, digamos, que compaginan esas pruebas en una lógica un tanto lúdica, que luego se reproduce más en esta otra pestaña. Tranquilos que estamos terminando ya, falta poco, y ya no en mucho tiempo hablaré con vosotros de otras cosas. Bien, es muy importante en una narrativa en general y una narrativa transmedia en particular el lanzar ganchos e interrogantes al público, a la audiencia, ¿no? Entonces nosotros aquí lo que proponemos son una serie de enigmas que plantean una especie de lógica interactora con la audiencia. Es decir, nosotros lanzamos aquí una serie de propuestas y la gente tiene que interactuar, tiene que jugar y tiene que entrar en esa lógica gamificada a la que antes hemos comentado, ¿no? Aquí hay una web del número 28 que habla de cómo el número 28 en todas las culturas tiene una significación clara. Esto es para entrar ya en una lógica conspiranoica. La emisora RK28 lo que hace de alguna forma es, bueno, pues está contando, como veis, este tipo de mensaje inquietante. First combination 0, 1, 7, 20 combination. Bueno, es un mensaje en el que se produce una serie de combinaciones, por cierto, que todas dan 28, y que luego vamos a proponer en un juego, aquí precisamente con la gente, con este Donde está Jaime Miñana, que es uno de los protagonistas del universo transmedia, el que de hecho cedió la caja. Y entonces, bueno, pues esta es una carta, se habla de la isla del solitario, y entonces en esta lógica de la desaparición de Jaime Miñana se plantea una serie de juegos que es ¿dónde diablos está? Y para ello tienes que entrar en una combinación en la que tienes que buscar una latitud que se te insinúa, y luego tienes que ir a la combinación número 28 que acabamos de ver, la número 28 de las que se dicen en la radio esa que acabáis de escuchar, y ponerla. Entonces, con ese juego de coordenadas de longitud y de longitud llegarás a entender más o menos la ubicación geográfica de Jaime Miñana, ¿no? Ese es un poco el juego que hay en esa línea. Bueno, hay otro juego con el símbolo secreto que tiene que ver pues con la trayectoria de este símbolo en distintos ámbitos y que se concreta sobre todo aquí, en este juego del símbolo escondido, que es un primer caso de, podríamos decir, de prosumición que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es generar un storytelling sobre que el símbolo de Plot 28 que tenéis aquí ha sido encontrado en distintas obras de arte a lo largo del tiempo, por las cuales, bueno, pues aparece allí, por ejemplo, en esta vasija celtibérica, ¿no? Entonces nos inventamos un storytelling de un profesor de la universidad que se llama Alfredo Watas, que encontró estas cosas, que incluso tenía relación con Damián Forcés. Todo esto, lógicamente, hay que narrativizarlo, ¿no? Y entonces lanzamos el reto a la gente de que nos encontrase pues el símbolo en distintos ámbitos o piezas artísticas. Y la verdad es que eso funcionó, la gente nos envió cosas, en algún caso acompañada de storytelling, en otros casos no, y en unos y otros a veces o bien los aceptábamos tal cual, los suplíamos o los variábamos levemente para darles mayor interés, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí aparece el símbolo de Plot 28, aquí lo tenéis, en un frontal de la iglesia de Quintanilla de las Viñas de Burgos, que es visigótica, en un beato del siglo X, en esta frescos de San Baudilio de Berlanga románicos, en esta historia de la Santa María de Maluenda de Zaragoza, que esto es muy divertido porque además aquí hay una inscripción en árabe en una iglesia mudéjar, en la que el señor que la hizo, que se llamaba Yusat Abdul Malik,
nada más y nada menos puso no hay Dios más que Alá y Mahoma su profeta. Como nadie sabía leer árabe, no lo quemaron. Pero bueno, ahí está. Hasta en lo de Leonardo. Y esto tiene que ver un poco con una lógica de gente subversiva contra el poder, ¿no? Que es uno de los leitmotivs que está en la temática de Plot 28. Bueno, pues este es un juego. Luego hablamos ya del grupo 28, que son gentes que hacían activismo y que se contaban. Y esto tiene una versión real, y es que realmente hicimos un grupo 28 que hizo una acción, por cierto, en un pueblo de Madrid, en la que una acción antifascista, porque eran gente, alumnos que yo conocía de Bellas Artes, que quisieron hacer esto, y con tan mala suerte que pensaron en el pueblo que era una bomba, y lo cierto es que Plot 28, y esto daría para una tesis doctoral, ha sido investigado por la Guardia Civil. Incluso a mí me llevaron a la comisaría para interrogarme y fui incausado y salí, lógicamente, absuelto porque era todo bastante delirante. Pero eran los tiempos de Aznar o de Rajoy, perdón, quiero decir, en el que había una especie de consigna de que como había acabado ETA, había que buscar terroristas por todos los lados. Entonces, pues a esta gente del Grupo 28 la encausaron, ¿no? La encausaron, incluso les condenaron a pagar un dinero por una acción que hicieron en una iglesia que no hicieron nada realmente contraproducente, pero lo consideraron que era un agravio, ¿no? Entonces, la Guardia Civil, yo tengo las diligencias, investigó Plot 28 y lo más sorprendente de todo es que se creyó que era una conspiración organizada de un grupo, ¿no? 28. Entonces, esto es un tema muy curioso que tiene que ver, lógicamente, con el asunto del online, offline y sus consecuencias del activismo, ¿no? Que a nosotros nos interesaban mucho en aquella época. Yo, después de esa experiencia, cada vez me da más miedo lo del activismo en esta época, en esta sociedad políticamente correcta. Pero eso se dio así y es un elemento interesante desde el punto de vista de las lógicas transmediadas y su irrupción entre la realidad y la ficción, ¿no? Que es un aspecto que a mí me interesa mucho en el transmedia y que en Plot 28 está. Es decir, ¿dónde está el límite entre la realidad y la ficción? En un momento como el actual, de la época de la posverdad, de la que va este ciclo, en la que el storytelling en general y los relatos dominan por doquier, más allá de las verdades, pues sorprende, por ejemplo, pues que Plot 28 fuera considerada como una conspiración por la Benemérita, ¿no? Bien, estos enigmas, por tanto, están ahí, como os he dicho, tienen que ver con una lógica de interrogantes activos y de llamada a la participación por primera vez de los usuarios. Y ya con esto termino en esta especie de navegación por los apartados. Pues aquí sí que lanzamos en este apartado que llamamos Plotis, es decir, los fans de Plot, que nos han hecho ellos productos pues muy curiosos, ¿no? Entonces, aquí vamos haciendo una recopilación de todos aquellos productos en los cuales ha intervenido la gente y de alguna manera se ha hecho protagonista. Entonces, por ejemplo, esto lo promovimos nosotros, una especie de antipropaganda de Plot 28. Y lo que hicimos fue, pues, entrevistar a la gente, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues, David Trueba, ¿no? Y le preguntábamos lo siguiente. Hola, David. ¿Qué opinas del asunto Plot 28? No, de eso no quiero saber nada. Bueno, esto, como veis, es una... Este es Javier Sierra, que es un escritor muy célebre. Javier Sierra, ¿qué opinas del asunto Plot 28? Plot 28. Bueno, hay temas que es mejor no tocar, ¿vale? Hasta luego. Bien, pues esto, como veis, es un intento de ir viendo, hay mucha gente y demás que están allí. No me resisto a poner un homenaje a mi perra, que creo que fue la mejor actriz de todas, y con esto... Brigitte, ¿qué opinas del asunto Plot 28? Bueno, pues aquí hasta los animales intervinieron, como veis, en el tema de la prosumición, en cierto modo. Y bueno, pues hay distintas aportaciones interesantes. Por ejemplo,
Este es un videoclip que hicimos, que fue un viaje que yo hice a Nueva York, de Nueva York a Beacon, que es donde está un museo, y entonces hice una serie de tomas que me llamaron la atención y que, bueno, convertimos en una especie de videoclip al que musicó Juan Aguirre, que es del dúo Amaral, ¿no? Que es amigo mío y compañero de carrera. Entonces, pues lo convertimos en una especie de videoclip que hacía un personaje que se llamaba Silvia. Entonces, Juan le puso música, como veis, con imágenes de Nueva York en un tren y ahí está un poco el tema, ¿no? Entonces, esta es una aportación que me hizo Juan con una música un poco en plan Ray Cooder, que me gusta bastante, y con unas imágenes de trenes y todo eso que podéis ver. Y bueno, pues tiene que ver con una aportación. Tenemos esta banda sonora, que esto sí que ya es de Agustín Serra y que podéis escuchar. Tiene todos los tracks están ahí a vuestra disposición. Esto lo hizo una alumna nuestra, Belén Díaz Rubio, que hizo a partir de los collages de Mars Sense, les dio un toque pop y que, por cierto, luego fueron pues introducidos en la propia novela navegable, ¿no? Tal cual nosotros planteamos en su momento. Una persona también vinculada, bueno, al mundo del cómic, nos hizo este cómic que estáis viendo aquí, que narra una historia, concretamente, que es El sueño de Johanna, que es un elemento, digamos, tangencial dentro de la trama y que va contando un poco cómo Ana pues, se encontró con Agustín Serra, que lo veis ahí, y Agustín Serra acaba teniendo sexo con esto. Esto fue una especie ahí de juego entre Agustín y yo, porque él decía que porque nosotros salimos como personajes en la novela. Es un juego que nos gustaba. Entonces, yo soy el padre Javier Hernández, que es una especie de proyección de mi personalidad en una especie de cura progresista, partidario de una iglesia evangélica de la teología de la liberación, y Agustín se inventó un personaje de un productor curioso. Entonces, lo cierto es que en la ficción, un día así como de risas, Agustín dice, no hay derecho porque en esta ficción resulta que tú tienes una affair con una maravillosa chica que se llama Ana y yo no hago nada. Entonces, dijimos, bueno, pues muy bien, pues vamos a encargar que tengas una relación con la Mata Hari de la ficción. Y esto tiene que ver con ese juego un poco tonto, pero que nos dio pie pues, para narrarlo desde un punto de vista del cómic, ¿no? Bien. Tenemos una novela gráfica también que hizo un compañero nuestro aragonés sobre la historia un poco de Plot 28, que así en dibujillos muy, muy curiosos, y entonces, bueno, pues lo vamos contando aquí, ¿no? A ver si sale algo y lo veis. Está cargando. Ahí veis, este es Damián Forcés, que aparece muerto, y entonces, bueno, ahí va la policía municipal de Zaragoza, a orillas del Ebro, que lo está reconociendo, etcétera. Y bueno, van ocurriendo muchas cosas que tienen que ver con la propia trama, que afecta tanto al documental como a la novela, ¿no? Y bueno, pues Morata, que es un historietista célebre en Aragón al menos, pues nos hizo esta historieta con su estilo así muy peculiar. Y entonces, bueno, pues ahí está, un poco una prosumición de alguien que intervino. Estoy terminando ya. Estos los cuadros de la doctora Lynch, es otro juego de prosumición. Nosotros lanzamos uno de ellos, concretamente este de Guggenheim. Hicimos un reto a la gente, que es que este cuadro, que tiene que ver con el meandro de Ranillas, es decir, donde se expuso la Expo y donde está aquí la mancha de la parcela 28, que es un cuadro que, por cierto, nos hizo una amiga para el tema, pues bueno, el reto era que la gente lo buscara en los distintos museos, y es decir, a través de Photoshop, pues la gente lo ponía en el Prado, lo ponía en la National Gallery, lo ponía en el Louvre o lo ponía en México. Nos lo enviaban distintas personas
Y bueno, y los pusimos aquí. Esto es otro ejemplo de juego, de prosumición, que también enriquece el universo, ¿no? Y finalmente esta fototeca, que es el álbum completo de la familia Modrego, pues esto es una familia que nos cedió, se enteró de esta historia, nos cedió fotos de cómo era el Leandro de Rodillas de Ranillas en los años 60, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí en un vídeo vamos contando pues, el álbum de fotos de la familia Modrego, es decir, el lugar donde tuvo lugar la Expo de Zaragoza, y vamos poniendo esas fotos. Luego hubo gente que también nos envió historias relacionadas con el meandro de Ranillas y demás, que bueno, todas no están recogidas, pero que tienen que ver con pues con la activación que tuvo la gente a la hora de sensibilizarse con este mundo que estáis viendo, ¿no? Y ya para finalizar estos aspectos, me voy a referir ya a los blogs, que, bueno, en su momento tuvieron ahí su cosa y que tiene que ver con distintos personajes. Este que estáis viendo aquí en Interzona lo hizo Aarón, por cierto, está muy bien. Y Ruinas del Naufragio es el blog de Jaime Miñana, que, bueno, entre otras cosas, hay un aspecto llamativo que a este sí que me voy a referir. Un momentito, me vais a permitir. Porque aquí lo veis. Es que Miñana acabó escribiendo en el periódico de Aragón, ¿no? Yo era muy amigo del director antiguo del periódico de Aragón, Jaime Armengol, y entonces un día le dije, oye, Jaime, ¿te parecería que escribiéramos con un personaje de ficción del universo Plot 28? Y el tío, claro, se quedó como muy noqueado y dijo, hombre, es que eso es un poco fuerte y tal. Y yo recuerdo que yo en aquel momento del país y le dije, ¿tú conoces a este colaborador? Y dice, hombre, este sí. Y a este de abajo, dice, a este no. Y dije, ¿y quién te ha dicho que es verdadero? Igual puede ser una ficción. Y dice, bueno, como se dice en Aragón, dijo, tira, haz lo que quieras. Y ya hicimos la participación de Jaime Miñana, que soy yo con gafas, como veis. Es un poco la iconografía que nos inventamos. Y entonces Jaime Miñana escribía sobre elementos políticos y demás. Mosqueó mucho a la gente porque nadie conocía a Jaime Miñana. Y luego el último de las participaciones, que es un poco a modo de estudiar, precisamente es una disertación sobre qué es la realidad y qué es la ficción, que es aquello con lo que había empezado las colaboraciones, ¿no? Otro de los personajes también es el padre Javier Hernández, que se llama Nuevo Jeremías. Y bueno, como veis, bueno, es un cura súper rojo. Aquí sale el padre de este ángel con los podemitas, en fin. Entonces, lo que intenta es tratar de tocar las narices a la iglesia oficial, ¿no? Entonces, bueno, este ha sido un blog muy divertido porque ha tenido mucha participación de cristianos de estos fundamentalistas de ultras, ¿no? De la ultraderecha, claro. Y entonces se dirigían a nosotros en mensajes diciendo, qué perdidos estáis, rezaré por vosotros y tal, esto tal. Bueno, ha sido, en ese sentido era muy divertido, ¿no? Todos los blogs, como veis, están interaccionados, se puede ir desde uno a otro, aquí se enlaza, lógicamente, con la página web, y bueno, eso es una manera también de interaccionar todos y cada uno de los productos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay blog de chicas también, que nos interesaba que hubiera ese punto de vista femenino, un punto de vista bastante feminista, hay de todo. Pero bueno, eso es un poco lo que hay. Y aquí ahora nos falta una pestaña en la que pondremos todo lo que ha sido el impacto de Plot, tanto en el mundo académico, que ha sido bastante potente, ha habido proyectos fin de grado, ha habido tesis, ha habido de todo sobre Plot 28 ya en ese sentido, libros, y también en el ámbito de los medios de comunicación, que no ha sido nada despreciable. Es decir, que el Plot 28 ha sido un fracaso económico, pero ha sido un éxito desde el punto de vista, podríamos decir, de académico, sobre todo, y de caso de estudio, que ya lo es, y personalmente muy interesante y muy satisfactorio, ¿no? Y bueno, esto es en principio lo que tenía que comentaros. Como os he dicho, he consumido 1 hora y si os parece, sin perjuicio de que luego pueda volver a comentaros otras cosas, pero yo dejaría ahora que preguntaseis todo lo que estuviese en vuestro interés por toda
esto que tenga que ver tanto con Plot 28 en particular como por el tema del transmedia en general.